Capítulo 15. Resulta que Linda Randall tenía una buenísima razón para saltarse nuestra cita del sábado por la noche. Linda Randall estaba muerta. Estornudé mientras pasaba por debajo de la cinta amarilla de la policía vestido con unos pantalones de chándal y una camiseta que me habían permitido sacar del desorden que había en mi casa, antes de que el coche de la policía cruzara la ciudad para llevarme al piso de Linda Randall. Y con botas camperas. Mister se había llevado una de mis zapatillas deportivas y no me había dado tiempo de encontrarla, así que me puse lo que tenía. Puñetero gato. Linda había muerto un poco antes de aquella noche. Después de llegar a la escena del crimen, Murphy intentó llamarme, pero no pudo comunicarse y envió un coche patrulla para que me recogiera y me llevara hasta allí para servirle como asesor. Los obedientes policías que habían enviado a recogerme se detuvieron para ver al tío loco que iba desnudo a una manzana de mi apartamento. Les había sorprendido, pero aún les pareció más sospechoso cuando se dieron cuenta de que yo era el mismo hombre que se suponía que debían recoger y llevar a la escena del crimen. La pobre Susan había venido a mi rescate intentando explicar de modo convincente lo que había sido solo una de esas cosas, jeje, y aseguró a los policías que ella estaba bien y que podía conducir hasta su casa. Se quedó un poco pálida al ver una vez más mi apartamento en ruinas y la enorme abolladura que el demonio le había hecho en un lado del coche, pero puso su expresión de máximo descaro y al final se fue con la ilusión de tengo una historia que escribir. Se paró y me dio un beso en la mejilla antes de marcharse. No ha estado mal, Harry susurró en mi oído. Después me dio unas palmaditas en el trasero desnudo y se subió al coche. Me sonrojé. No creo que los polis se dieran cuenta bajo la lluvia y en la oscuridad. Los agentes me miraron con recelo, pero estuvieron más que contentos de dejarme ir a vestirme con ropa limpia. Lo único que había lavado eran más chándales y camisetas, y la que me puse en este caso era una que destacaba en negrita encima de la tumba de un conejito. La Pascua se ha cancelado. Encontraron el cadáver. Me vestí y me puse mi guardapolvo, que de algún modo había sobrevivido al ataque del demonio, y las totalmente inapropiadas botas camperas. Después, me subí al coche de policía y nos dirigimos a la ciudad. Me colgué mi tarjetita de identificación en la solapa del abrigo y seguí a los policías. Uno de ellos me llevó hasta Murphy. De camino, me fijé en los pequeños detalles. Había mucha gente embobada por allí. Después de todo, era bastante temprano. La lluvia caía en una fina neblina y suavizaba los contornos de la escena. Había muchos coches de policía en el aparcamiento del edificio y uno sobre el césped al lado de la puerta que daba al pequeño patio de cemento del apartamento en cuestión. Alguien se había dejado las luces encendidas y unos destellos azules enfocaban la escena, que alternaba franjas de sombra y una iluminación fría. Había mucha cinta amarilla por todas partes. Y justo en medio de todo estaba Murphy. Tenía muy mal aspecto, como si no hubiese comido nada que no hubiera salido de una máquina expendedora o bebido nada más que café rancio desde la última vez que la había visto. Sus ojos azules estaban cansados e inyectados en sangre, pero todavía seguía teniéndolos bien abiertos. Tresden dijo. Me miró detenidamente, ¿estás pensando en que King Kong trepe por tu pelo? Intenté dedicarle una sonrisa. Todavía tenemos que asignar el papel de la damisela gritona, ¿te interesa? Murphy resopló. Gruñe bastante bien para alguien que tiene una nariz tan mona. Venga ya. Se giró sobre sus talones y subió hacia el apartamento, como si no estuviera agotada ni al límite. El equipo de forenses ya estaba allí, por lo que un agente que se encontraba de pie junto a la puerta nos dio unos botines de plástico muy chulos para cubrirnos los zapatos y unos amplios guantes, también de plástico, para las manos. Intenté llamarte antes, dijo Murphy, pero tu teléfono no estaba disponible. Otra vez, Harry. Elegiste una mala noche, contesté tambaleándome mientras me ponía uno de los botines. ¿Qué ha pasado? Otra víctima, me informó. El mismo modus operandi que con Tommy Stanton. Dios, están utilizando las tormentas. ¿Qué? Murphy se dio la vuelta y me clavó la mirada. La tormenta, repetí. Uno puede aprovecharse de las tormentas y otros fenómenos naturales para conseguir cosas. Son un combustible natural para el hechizo mágico. No me comentaste nada de eso antes, me acusó. No había reparado en ello hasta esta noche. Me froté la cara. Tenía sentido. Madre mía. Así era como la sombra había sido capaz de hacer todo aquello en una sola noche. Había invocado al demonio y había podido enviarlo tras de mí, así como hacer aparecer la imagen que había proyectado. Y había sido capaz de asesinar de nuevo. ¿Tienes identificada a la víctima?
Pregunté. Murphy se giró para volver adentro y contestó. Linda Randall. Chofer, edad, 29 años. Fue una suerte que Murphy se diera la vuelta, porque si hubiera visto lo boquiabierto que me quedé, se habría dado cuenta de que conocía a la difunta y me hubiera hecho todo tipo de preguntas incómodas. La seguí con la mirada durante un segundo y después disimulé la expresión de mi cara y entré con ella al apartamento. El estudio de Linda Randall parecía la caravana de un grupo de rock que hace bien poco aparte de dar conciertos, celebrar fiestas y, al final de la noche, echarse a dormir. Había ropa sucia esparcida por un lado de la cama de matrimonio, un montón desproporcionado de ropa que parecía comprada en un catálogo de lencería. De encaje, sedosa, de colores satinados, brillantes, diseñada para atraer la vista. Había muchas velas alrededor de la cama, en las estanterías, en el tocador y sobre una mesita de noche, la mayoría medio consumidas. El cajón de la mesita de noche estaba entreabierto y revelaba unos cuantos juguetitos personales. Al parecer, a Linda Randall le gustaban las emociones fuertes. A un lado, según podía verse, la cocina llevaba algún tiempo sin usarse, a excepción de la cafetera, el microondas y el cubo de basura, en el que había unas cuantas cajas de pizza. Quizás fue al ver las cajas lo que me hizo sentir una repentina comprensión y empatía por Linda. Mi cocina tuvo el mismo aspecto durante mucho tiempo, aunque sin el microondas. Aquí vivía alguien más que sabía que la única cosa que le esperaba en casa era una sensación de soledad. En ocasiones es reconfortante. La mayoría de veces, no. Me imagino que Linda lo habría entendido. Pero nunca tuve la oportunidad de comprobarlo. El equipo de forenses estaba reunido alrededor de la cama, ocultando lo que fuera que estuviera allí, como un grupo de buitres alrededor de la cabeza de uno de esos bandoleros que solían enterrar hasta el cuello en el viejo oeste. Hablaban entre ellos en voz baja y calmada, sin acalorarse, como una charla de expertos en una cena, remarcando los pequeños detalles con los compañeros y complementándose con las observaciones de unos y otros. «Harry», dijo Murphy en voz baja. El tono indicaba que no era la primera vez que lo decía. «¿Estás seguro de que estás bien?» Me tembló la boca. Por supuesto que no estaba en condiciones para estar allí. Nunca se está en condiciones para una cosa así. Pero en vez de soltar algo parecido, le dije. Solo me duele la cabeza, perdona. Vamos a acabar de una vez con esto. Asintió y me llevó hacia la cama. Murphy era mucho más baja que la mayoría de hombres y mujeres que estaban trabajando allí, pero yo le sacaba una cabeza a casi todos ellos. Así que no tuve que pedirle a nadie que se apartara, solo me acerqué a la cama y miré. Linda estaba al teléfono cuando murió. Estaba desnuda. Incluso a principios de año tenía marcas de bronceado alrededor de las caderas, así que debía de darse rayos UVA durante el invierno. Todavía tenía el pelo húmedo. Estaba tumbada boca arriba, con los ojos entrecerrados y la expresión de la cara serena, como siempre que la había visto. Le habían arrancado de cuajo el corazón. Estaba sobre la cama de matrimonio, a medio metro de ella, hecho puré, aplastado, viscoso, de un color gris y rojo escarlata. También tenía un agujero en el pecho, que mostraba el lugar en el que la fuerza que le había sacado el corazón había astillado los huesos. Me quedé con la vista clavada en el cuerpo durante un momento, anotando los detalles de forma indiferente. Otra vez. Otra vez alguien había utilizado la magia para acabar con una vida. Tuve que pensar en ella, en cómo hablaba por teléfono. Jocosa, ingeniosa. Tenía un toque de sensualidad ladina en la manera de pronunciar las palabras y formular las frases. Una pizca de inseguridad que apenas sobresalía, una vulnerabilidad que amplificaba las otras partes de su personalidad. Tenía el pelo húmedo porque se había estado dando un baño antes de ir a verme. Dijeran lo que dijeran de ella, había sido una mujer con mucha vida. Había sido. Al final me di cuenta del silencio que había en la habitación. Los hombres y mujeres del equipo de forenses, los 5, me estaban mirando, expectantes. Mientras echaba un vistazo, todos apartaron la mirada y no hizo falta ser un mago para ver lo que había en sus caras. Puro y simple miedo. Se estaban enfrentando a algo que la ciencia no podía explicar. Estaban nerviosos, les afectaba muchísimo que aquella repentina prueba, violenta y sangrienta, confirmara que 300 años de ciencia e investigaciones no podían competir, incluso después de todo este tiempo, con lo que todavía acechaba en la oscuridad. Se suponía que yo tenía las respuestas. No tenía ninguna para ellos y me sentí como una mierda por quedarme callado mientras retrocedía, me alejaba del cadáver de Linda y cruzaba la habitación en dirección al pequeño lavabo. La bañera todavía estaba llena de agua.
Había una pulsera y unos pendientes sobre el estante enfrente del espejo, junto con un poco de maquillaje y un frasco de perfume. Murphy apareció a mi lado y se quedó mirando conmigo el baño. Parecía más bajita de lo que era. Nos llamó, dijo Murphy. Está registrada la llamada al 911. Por eso vinimos hasta aquí. Llamó y dijo que sabía quién había asesinado a Jennifer Stanton y a Tommy que ahora iban a por ella. Luego, empezó a gritar. Fue cuando le alcanzó el hechizo. Seguramente justo después se cortó el teléfono. Murphy me miró con el entrecejo fruncido y asintió. Sí, se cortó. Pero cuando llegamos aquí funcionaba bien. La magia a veces trastoca la tecnología. Ya lo sabes. Me restregué un ojo. ¿Has hablado con algún pariente o algo parecido? Murphy negó con la cabeza. No tenía parientes en la ciudad. Ahora estamos buscando, pero llevará un tiempo. Hemos intentado localizar a su jefe, pero no estaba disponible. Un tal señor Beckett. Estudió mi cara, esperando que dijera algo. ¿Has oído hablar alguna vez de él? Preguntó al cabo de un momento. No le devolví la mirada y me encogí de hombros. La mandíbula de Murphy se tensó y noté unos ligeros movimientos a ambos lados de su cara. Greg y Ellen Beckett. Hace 3 años asesinaron a su hija Amanda en un tiroteo, me explicó. Los matones de John y Marcone y unos de una banda jamaicana la emprendieron a tiros porque intentaban pisarles su territorio. Uno de ellos le dio a la niña. Vivió durante 3 días en cuidados intensivos y murió cuando la desconectaron de las máquinas. No dije nada, pero recordé la cara paralizada y los ojos muertos de la señora Beckett. Los Beckett intentaron interponer una demanda por asesinato contra John y Marcone, pero sus abogados eran demasiado buenos. Se la rechazaron antes de llegar a los tribunales. Y nunca encontraron al hombre que disparó a la niña. Se rumorea que Marcone les ofreció dinero manchado de sangre como indemnización, pero no lo aceptaron. No dije nada. Detrás de nosotros, estaban metiendo el cuerpo de Linda en una bolsa que cerraron herméticamente. Oí que unos hombres contaban hasta 3 para levantarla y ponerla sobre una de esas camillas de ruedas. Después, la sacaron de allí rodando. Uno de los forenses le dijo a Murphy que se iban a tomar un descanso y que volverían en 10 minutos. Ella asintió y los acompañó fuera. La habitación se quedó más tranquila. Bien, Harry dijo. Hablaba en voz baja como si no quisiera perturbar la nueva calma del apartamento. ¿Qué puedes decirme? La pregunta iba con segundas. Debería haberme preguntado también qué era lo que no le estaba diciendo, pues es lo que pretendía en realidad. Sacó la mano de su bolsillo y me dio una bolsa de plástico. La cogí. Dentro estaba mi tarjeta, la que le había dado a Linda. Todavía estaba un poco rizada por donde había tenido que tocarla. También estaba moteada con lo que supuse que era la sangre de Linda. Miré la parte de la bolsa donde se escribe el número del caso y la identificación de la prueba. Estaba en blanco. No estaba registrada. No era oficial. Todavía. Murphy esperaba una respuesta. Quería que le dijera algo. No estaba seguro de si esperaba que le dijera que un montón de gente tiene mi tarjeta y que no sabía cómo había llegado hasta allí, o si quería que le explicara cómo había conocido a la víctima y qué me relacionaba con ella. El tipo de preguntas que se les hacen a los sospechosos. Si te dijera que he tenido una premonición, ¿me tomarías en serio? ¿Qué tipo de premonición? Me preguntó. No me miró. Veo y me callé para pensar las palabras. Quería que fueran muy claras. Veo que esta mujer está fichada por la policía, es probable que por posesión de estupefacientes y prostitución. Veo que trabajaba en el Velvet Room para Madame Bianca. Veo que era amiga íntima y amante de Jennifer Stanton, aunque si le hubieran preguntado ayer sobre esas muertes, hubiera afirmado que no sabía nada. Murphy reflexionó sobre mis palabras durante un rato. Tresden dijo con la voz tensa, fría y furiosa, sabes que si hubieras visto esas cosas ayer, o quizás esta mañana, es posible que hubiéramos podido hablar con ella. Es posible que hubiéramos averiguado algo de ella e incluso sería posible y se giró hacia mí de pronto y me empujó contra la puerta con el antebrazo y el peso de su cuerpo con una fuerza increíble, incluso sería posible que aún estuviera viva, grunó. Me miró a la cara, pero ya no como una animadora cursi, sino como una madre loba sobre el cadáver de uno de sus cachorros que se prepara para hacérselo pagar a quien haga falta. Esta vez fui yo el que apartó la vista. Mucha gente tiene mi tarjeta, dije. Las dejo en todos sitios. No sé de dónde la sacó. Maldita sea, Tresden protestó. Se apartó de mí y se dirigió a las sábanas manchadas de sangre. Me estás ocultando algo.
Lo sé. Puedo conseguir una orden para que te arresten y llevarte a la sala de interrogatorios. Me dio la espalda. Alguien ya ha matado a 3 personas. Mi trabajo consiste en detenerles. Es lo que hago. No dije nada. Pude oler el jabón y el champú del baño que se había dado Linda Randall. No me pongas entre la espada y la pared, Harry. Su voz se suavizó, al igual que su mirada y la expresión de su cara. Por favor. Reflexioné sobre ello. Podía dárselo todo. Era lo que me estaba pidiendo, no le interesaba la mitad de la historia, ni una parte de la información. Lo quería todo. Quería todas las piezas delante de ella para unirlas, montar el rompecabezas y dar con los malos. No quería empezar el rompecabezas sabiendo que me guardaba unas piezas en el bolsillo. ¿A quién podía perjudicar? Linda Randall me había llamado pronto esa noche. Tenía pensado ir a verme, hablar conmigo. Iba a facilitarme cierta información y alguien le había cerrado el pico antes de que pudiera dármela. Había 2 problemas en contarle todo a Murphy. 1. Empezaría a pensar como un poli. No sería muy difícil averiguar que Linda no era exactamente una pieza de un equipo de alta fidelidad, que tenía un sinfín de amantes a ambos lados de la valla. ¿Y si ella y yo éramos más íntimos de lo que estaba admitiendo? ¿Y si había usado la magia para matar a sus amantes en un arrebato de celos y luego había esperado a otra tormenta para matarla a ella también? Parecía verosímil, factible, un crimen pasional. Murphy tenía que saber que el fiscal del distrito tardaría muchísimo tiempo en probar que la magia es un arma de matar, pero si hubiese sido una pistola, lo tendría en un abrir y cerrar de ojos. El segundo problema, el que más me preocupaba, era que ya habían muerto 3 personas. Y de no haber sido porque soy un tipo creativo y con suerte, habría 2 cadáveres más en mi apartamento. Todavía no sabía quién era el malo, por lo que si le contaba a Murphy un poco más, sabía que no le estaría facilitando ningún dato útil. Solo conseguiría que se hiciera más preguntas y querría las respuestas. Si la voz en las sombras sabía que Murphy estaba a cargo de la investigación para encontrarlo e iba bien encaminada, no tendría ningún reparo en matarla también a ella. Y no había nada que pudiera hacer para protegerse. Podía ser muy dura con el criminal medio, pero ni todo el aikido del mundo la ayudaría contra un demonio. Además, también estaba el Consejo Blanco. Hombres como Morgan y sus superiores, seguros de sus propios poderes, arrogantes, convencidos de que estaban por encima de cualquier autoridad salvo la suya, no dudarían en quitar de en medio a una teniente de policía que había descubierto su mundo secreto. Miré las sábanas manchadas de sangre y me acordé del cadáver de Linda. Pensé en el despacho de Murphy y en qué aspecto tendría con ella tumbada en el suelo, su corazón arrancado del pecho o la garganta desgarrada por alguna cosa asquerosa del más allá. Lo siento, Murphy, dije. Mi voz salió como un áspero susurro. Me gustaría ayudarte, pero no tengo nada que te sea útil. Ni la miré, ni intenté ocultar que la estaba mintiendo. Sentí, más que ver, el endurecimiento alrededor de sus ojos, las pequeñas arrugas de dolor y rabia. No estoy seguro de si cayó una lágrima o de si solo alzó una mano para peinarse hacia atrás un mechón de pelo. Después se volvió hacia la puerta principal y gritó: «Carmichael. Trae tu culo hasta aquí». Carmichael tenía la misma pinta de dejado de hacía unos días, como si el paso del tiempo no lo hubiera afectado. De hecho, no se había cambiado la chaqueta, solo las manchas de comida en la corbata y la particular forma de peinarse. Tenía que haber algo reconfortante, pensé, en esa clase de estabilidad. Por muy mal que se pusieran las cosas o muy horrible y nauseabunda que fuera la escena, siempre se podía contar con el aspecto de mierda de calidad que tenía Carmichael. Me fulminó con mirada al entrar. ¿Sí? Murphy le lanzó la bolsa de plástico y la cogió. «Marca esto y regístralo», le ordenó. «Espera por ahí un rato. Quiero un testigo». Carmichael miró la bolsa y vio mi tarjeta. Sus ojos redondos y brillantes se abrieron de par en par. Se giró posando la vista sobre mí y vi el cambio de marchas en su cabeza que me recalificaban de aliado molesto a sospechoso. «Señor Dresden», dijo Murphy. Mantuvo un tono de voz frío y correcto. «Nos gustaría hacerle unas preguntas. ¿Podría acompañarnos a comisaría para prestar declaración? Responder a preguntas. El Consejo Blanco se reuniría y me ejecutaría en poco más de 30 horas. No tenía tiempo para preguntas. Lo siento, teniente. Tengo que lavarme la cabeza esta noche. Mañana por la mañana», entonces propuso. «Ya veremos», le contesté. «Si no estás allí por la mañana», me advirtió, «pediré una orden».
Iremos y te encontraremos y, por Dios te juro, Harry, que tendré mis respuestas. Haz lo que quieras. Me encaminé a la puerta. Carmichael dio un paso hacia adelante y se cruzó en mi camino. Me lo quedé mirando. Él seguía con los ojos clavados en el centro de mi pecho. Si no estoy arrestado, le dije, entonces supongo que soy libre para marcharme. Deja que se vaya, Ron, dijo Murphy. El tono de su voz era de indignación, pero pude oír el dolor que había debajo. Hablaré con usted pronto, señor Dresden se acercó a mí y dijo con un tono de voz uniforme, y si resulta que es el que está detrás de todo esto, tenga por seguro a pesar de lo que haga o lo que pueda destrozar, lo encontraré y acabaré con usted. ¿Me ha entendido? La verdad es que sí que la entendía. Comprendía la presión a la que estaba sometida, su frustración, su enfado y la determinación de detener al asesino para que aquello no se repitiera. Si fuera uno de esos héroes de novela romántica, habría dicho algo breve, elocuente y conmovedor. Pero soy solo yo, así que dije. Sí lo entiendo, Carrin. Carmichael me dejó el paso libre. Y yo me alejé de Murphy, con la que no había podido hablar, y de Linda, a la que no había podido proteger. Me dolía la cabeza, estaba cansado hasta la médula y me sentía como un montón de mierda.